Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, por acá el que les habla es el pastor Manuel Saavedra, deseándoles muchas bendiciones a ustedes, donde quiera que puedan escuchar y ver este video. Sabemos que estamos como chilenos pasando un momento complejo a través de los incendios que, cierto, están prácticamente devastando Penco, Lirquén, Punta de Parra y todos sus alrededores, donde también hay hermanos en la fe, donde también hay pueblo de Dios y, y lamentablemente no podemos hacer nada, no podemos ir con un balde con agua, los bomberos y toda la gente especialista y preparada para esto tampoco han podido hacer nada, sino solamente la fuerza de, en este caso, de este fuego fue abrasador y destruyó todo a su paso. Familias, hogares, negocios, todo perdido. Y dentro de estas pérdidas también yo tengo un hermano sanguíneo que también perdió todo lo que es sus enseres. Perdió toda su casa, su departamento, perdió todo, 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 a puerta cerrada. Y bueno, ante todo esto siempre hay una incertidumbre. Nosotros oramos, ayudamos lo que más podemos, pero más que eso no podemos hacer. Así que en el día de hoy quiero compartir con usted una enseñanza que realmente en este tiempo de desesperanza, en este tiempo de dificultad, muchas veces nos cuesta avanzar, nos cuesta crecer y se nos olvida que realmente Dios nos ha hecho libre a través de Jesucristo, de la depresión, del miedo, de la pobreza, de la escasez. Dios nos ha hecho libres en muchas áreas de nuestra vida. Cuando yo comparo una persona que no conoce al Señor con una que sí conoce a Dios, en un momento difícil como este, sus reacciones son muy distintas. La persona que no conoce al Señor se desespera, llora, se aflige, entra en depresión, no quiere hacer nada. Pero las hijas del Señor o los hijos del Señor tienen una esperanza en los cuales ellos dicen, bueno, Jehová Dios dio, Él quitó, su nombre sea bendito y seguiremos trabajando. Es decir, hay una esperanza viva. Y eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy con usted a través de esta enseñanza, un texto bíblico que a nosotros nos habla de lo que significa la libertad en Cristo, la libertad en Dios, la libertad que Él nos ha dado para poder, cierto, sobrellevar o sobrepasar cualquier dificultad. Él nos hizo libre en todas las áreas de nuestra vida y eso es lo que nosotros tenemos que también, ¿cierto?, aprovechar y entender. Él nos ha hecho libre no solamente de cosas físicas, humanas, sino que también espiritualmente. Bueno, quiero el día de hoy hablar en este caso de cómo Dios nos ha hecho libre en muchas áreas. Él nos ha hecho libre, somos libres en Cristo y vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que yo quiero que veamos acá es, cierto, de que Dios nos hace libre con respecto no solamente a las cosas físicas, sino también a lo que está dentro de nosotros. La Escritura dice, cierto, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese hijo, obviamente, es Cristo. Jesús habla aquí de un libertador o de una libertad política o social, sino de una libertad del pecado. Es decir, Jesús no habla aquí de una libertad política o social, sino una libertad del pecado, algo interno y sus consecuencias. Jesús vino a liberar. Jesús vino a rescatar, Él vino a vendar, a sanar, a curar del pecado interno que nos lleva al pecado externo. Él es un libertador por autonomacia, Él vino con ese plan. Jesús dice que practica el pecado es esclavo del pecado en el mismo Juan 8, pero en el verso 34. Solo Cristo rompe esas cadenas. Si Él te libertare,
eres libre realmente de verdad. No hay otra forma de ser libre sino solamente a través de Cristo. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para, y esta parte es importante, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Es decir, Cristo nos hizo libre en muchas áreas de nuestra vida. Y en este caso, el consejo de la Escritura es que nosotros no permanezcamos en esa libertad que nos dio y que una vez más no nos hagamos esclavos del pecado, ya sea en alguna área en nuestra vida, ya sea, por ejemplo, en vicios, en conductas antiguas, en formas de vivir, etcétera. La libertad en Cristo no es licencia para pecar. Somos libertados para servir en amor. Ya no estamos bajo la ley por medio de la salvación, sino bajo la gracia en Cristo. La ley no podía salvar. Solamente la gracia en Cristo salva al ser humano. La ley tiene un pacto distinto que hablaba de la obediencia. Si obedeces esto, aquello, todas estas bendiciones vendrán. Si no obedeces, todas estas maldiciones vendrán. Pero en la gracia en Cristo, nosotros tenemos una libertad y una salvación que es por gracia, no por lo que usted haga o deje de hacer. La salvación es de Dios, la salvación es de Cristo, no es suya. La salvación es de Él, Él la entrega, Él la da y nosotros tenemos que ser dignos, ¿cierto?, de cuidar y de poder, ¿cierto?, honrar esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Romanos 6:18 dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Es decir, nosotros salimos de una esclavitud del mundo, como dice Pablo, y ahora Él nos ha hecho esclavos, pero de Cristo. Salimos de una esclavitud mala del mundo y hoy somos esclavos de Cristo. Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo que voluntariamente me he hecho esclavo para poder servir al Señor, estar con Él y de esa forma, ¿cierto?, entregar su vida, ¿cierto?, como siervo, como esclavo de Cristo, de Dios. Por lo tanto, el Señor nos ha libertado. No para que andemos una vez más haciendo lo mismo de antes. Si usted ya lo hizo, déjelo a un lado y nazca de nuevo en el Señor y deje que Él haga con su vida, ¿cierto? En libertad, una esclavitud de justicia. Qué maravilloso es el Señor. Una esclavitud y una libertad. Aquí vemos un cambio radical de esclavo del pecado a siervo de justicia. La libertad cristiana no es hacer lo que yo quiero, sino querer lo que Dios quiere. Es una libertad con propósito, vivir bajo la santidad del Señor. Recuerde que la santidad significa ser apartado de este mundo, apartado del pecado, apartado, ¿cierto?, de lo que contamina al ser humano, lo que no nos edifica, lo que no nos hace crecer. Punto número 4. Yo hoy no quiero ser muy extenso, solamente quiero poder entregar esta palabra de libertad a nuestros hermanos. Segunda de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ayer en el discipulado con los hermanos hablamos de esto, de que realmente Dios es Espíritu y el que quiera acercarse a Dios tiene que hacerlo en espíritu. En este caso, el alma y el cuerpo, cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo y el alma quedan a un lado. El espíritu y el alma y el cuerpo, para muchos son tres cosas o dos cosas o tres cosas separadas. Para nosotros, según la escritura, el cuerpo es una cosa que se maneja con los cinco sentidos, el alma es otro elemento intangible del ser humano, el alma, que está compuesto de el carácter, la voluntad, el intelecto y las emociones. Eso está en nuestra alma, en nuestra mente. El alma está en la mente. Y tenemos el espíritu humano, que se alinea con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando somos hijos del Señor, tenemos dos espíritus, y ese espíritu humano, ¿cierto?, que se conecta con el Espíritu de Dios, está compuesto de tres elementos.
la comunión, el discernimiento y la revelación. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, significa que Dios es comunión, es revelación y es discernimiento, espíritu. Y los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra y el espíritu es esto. Vo- eh, Discernimiento, ¿cierto? Comunión y revelación. Esto es importante que lo entendamos porque son elementos separados. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor. El libro de Hebreos también habla de que la palabra es la espada que separa, divide el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que tenemos dos elementos intangibles dentro nuestro que se llama alma y espíritu, y uno físico tangible que es el cuerpo. Por lo tanto, el alma y el espíritu que están dentro de nosotros, que son intangibles, uno habita en la mente y el otro habita en el corazón. Ambos están unidos, unidos. El corazón, los sentimientos, está unido con la mente, trabajan juntos, pero internamente haciendo una excavación y viendo esto con una lupa más microscópico, están separados dentro de nosotros. Donde el espíritu que está en el corazón tiene, cierto, que ser el que gobierna la mente, el alma, y no vivir almáticamente, sino espiritualmente. ¿Qué es lo que hace la gente normal y común? La gente vive a través de su alma. Y a través de su alma, es decir, carácter, voluntad, intelecto y emociones, dirigen el espíritu, el corazón y mandan a su cuerpo. Y tiene que ser al revés. El espíritu es el que gobierna el alma y maneja el cuerpo. Por lo tanto, esto que conversábamos ayer en el discipulado tiene que ver con que Dios es espíritu y para poder recibir a Dios o la revelación de Dios, el mensaje, la palabra de Dios, tiene que ser en el espíritu. Y el lenguaje del espíritu son tres. Usted no va a ver a Dios o al Espíritu hablando de otra forma que no sea el lenguaje que Él tiene. Y el lenguaje que Él tiene es espiritual, no es almático ni carnal. El lenguaje de Dios es el Espíritu. Y ese lenguaje se manifiesta en tres formas. La primera forma en que se manifiesta el Espíritu, ¿cierto?, es a través de visiones, sueños y profecías. ¿Se acuerda del libro de Hechos, capítulo 2, donde viene el Espíritu Santo y cae sobre los que estaban en el aposento? Dice la Escritura que en ese lugar, ¿cierto?, que cae el Espíritu Santo, automáticamente cuando cae el Espíritu sobre los que estaban, los 120, que en realidad no eran 120, sino que eran 500, la Biblia dice que cuando Cristo asciende, se va al cielo, había 500 personas ahí viendo la ascensión. Y le dijo, esperen un poco y vayan a tal fecha, a tal lugar, porque van a ser habilitados con el Espíritu Santo para que puedan hacer el trabajo y pregonar el Evangelio como una misión. De esos 500, solo 120 fueron. Es decir, 380 no obedecieron y se quedaron fuera del llamado, fuera de la impartición del Espíritu. Ahora bien, este espíritu, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, es el que nos hace libre. Estamos hablando de la libertad en Cristo. Y este espíritu nos hace libre a través, ¿cierto?, del Espíritu Santo de Dios que se comunica de tres formas en este tiempo. Estamos en el 2026 y el lenguaje del espíritu sigue siendo el sueño, la visión y la profecía. No hay otra forma. Así que anótelo ahí, chequéelo, ¿cierto? De que de esa forma el espíritu, ¿cierto?, se comunica con cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, siguiendo en, el hilo conductor de lo que íbamos hablando, debemos entender ahora que si Dios es espíritu, ¿cierto? Nosotros para poder comunicarnos con Él, también tenemos que estar, ¿cierto?, en el espíritu. ¿Ya? Muy bien. El Espíritu Santo es quien nos da libertad interior. Libertad, el Espíritu Santo es quien nos da libertad interior.
libertad de condenación, libertad de religiosidad, libertad para poder conocer a Dios cara a cara. En el antiguo pacto había un velo. En Cristo el velo fue rasgado y podemos acercarnos, como dice el libro de Hebreos, cara a cara con nuestro rostro descubierto delante del Señor, porque Él nos da, ¿cierto?, esa libertad de poder, ¿cierto?, estar cara a cara junto a Él. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Aquí hay un mensaje claro. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Dos, a pregonar libertad o liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Muy bien, acá nosotros tenemos cuatro, en este caso, mandatos que nosotros también como hijos del Señor tenemos que hacer. Y esos cuatro mandatos son, como dice Cristo, buenas nuevas a los pobres, evangelismo, eso es compartir a Cristo. Segundo, sanar corazones heridos, proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Estos cuatro elementos, si yo quisiera tomarlos y desglosarlos, daría para otro sermón. Pero cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, así como estaba en Cristo, es lo que nosotros tenemos que hacer. Estos cuatro trabajos son nuestros. Predicar la buena nueva a los pobres en Mateo 28, 19 y 20. Ir y predicar este evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuese bautizado será salvo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Cristo a nosotros nos ha dado un trabajo, una comisión. Y Él cuando vuelva va a pedir cuenta por este trabajo. Lo mismo pasa en las parábolas que Él enseña. Cuando el dueño del fondo salió y entregó talentos a sus trabajadores, y Él cuando volvió pidió cuenta y uno no había trabajado. Esto es lo mismo. Por lo tanto, Él nos da un mensaje de ir a predicar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo viene. Somos los heraldos de Jesucristo en este tiempo. Así como Juan el Bautista proclamaba, anunciaba que venía uno, que Él no era digno de desatar las correas de su sandalia, así nosotros en este tiempo tenemos que proclamar la venida de Cristo, que es inminente. Las señales se están cumpliendo. Vemos cómo en la televisión Trump y todos los países se están uniendo, haciendo pactos de paz, como dice la Escritura. Por lo tanto, hermanos, el tiempo está muy, muy corto. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. El corazón vive el espíritu. ¿Cuánta gente de la iglesia está hoy quedada en sus hogares porque espiritualmente están muertos, espiritualmente fueron heridos, espiritualmente fueron dañados? Por lo tanto, el Señor nos envía a nosotros a sanar a estos quebrantados de corazón, a sanar, hermanos amados, el alma y el corazón, el espíritu de la gente, el alma, la mente, los pensamientos, el corazón, el espíritu de la gente, enseñarles lo que significa las áreas del alma, la emoción, el carácter, la voluntad, el intelecto, cómo el enemigo daña eso para que no tengamos paz en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y entremos en depresión, entremos en dificultades. Hermanos amados, es necesario que busquemos al Señor hoy más que nunca. Yo no sé si usted sabe, pero dentro de nuestro instituto bíblico que tenemos, estas clases son gratuitas por internet, pero yo tengo un instituto bíblico que es cierto, privado, donde hacemos clases, tenemos talleres, tenemos cursos, obviamente por un ingreso es de pago, no es caro, es muy, muy, muy económico en comparación con otros institutos bíblicos, pero donde enseñamos todo esto. Tenemos también, ¿cierto?, una plataforma de asesoría bíblica o consejería pastoral, como usted quiera llamarle, en el cual trabajamos con el alma y las emociones y la parte espiritual de los hermanos. Así que, si a usted le interesa, en los comentarios, ponga ahí yo necesito, yo quiero, y podemos hacer algo más personalizado, pero no se quede en la condición en la cual usted está. Dice, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Prisioneros de todo tipo de cárcel, económicas, mentales, familiares, hereditarias, etcétera. Todo tipo de libertad.
Isaías 61:2 dice, a pregonar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, porque cuando Él venga va a venir a destruir todo el trabajo que ha hecho las potestades y las tinieblas en este mundo, y a consolar a todos los que están de duelo. Éxodo 3:10 dice así, así que disponte a partir, le dijo a Moisés, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo. Muy bien. Dentro de la escritura, nosotros tenemos distintos libertadores. Como este tema se llama la libertad, Cristo nos liberta a nosotros del pecado, del diablo, etcétera, etcétera, que es una libertad, por decirlo así, interna. Pero hay una libertad en Cristo y en otras áreas. Por ejemplo, Moisés fue enviado a libertar a un pueblo de Egipto. Hay libertadores, hermanos, hermanas, que el Señor usa como libertadores para sacar almas del mundo y traerlas a los pies de Cristo. Esos son Moisés que Dios usa para libertar, ¿cierto? Sacar del mundo, del sistema de Faraón, de las tinieblas, y traerlos a la casa del Señor. Nosotros le llamamos evangelistas, pero Dios los usa a ellos como libertadores para sacarlos del mundo, del sistema y llevarlos a Cristo. En la iglesia están los pastores, maestros, profetas que van a cuidar esa alma para que permanezca. Pero existen estos libertadores que te sacan de Egipto. Muy bien. Ese que fue sacado de Egipto, del mundo, fue usado por un Moisés, ¿cierto? Llega a la iglesia y dentro de la iglesia hay otro tipo de libertadores, ¿cierto? Donde está Cristo, el Espíritu Santo, los pastores, los hermanos, que ellos te ayudan a sacar, a quitarte la carga. Así como el hijo pródigo cuando llega a donde su padre, le pide a los criados, a los ayudantes, a los siervos que él tiene, que le saquen su capa, su ropa inmunda y lo vistan de vestiduras limpias con anillo en su dedo y calzado en sus pies, significa que dentro de la iglesia hay otro tipo de libertadores que te van a ayudar a libertar tus traumas, tus trancas, tus problemas, tus dificultades, con lo cual tú vienes del mundo acá, separado, divorciado, golpeado, abandonado, etcétera. Por lo tanto, la iglesia está lleno de hombres y mujeres samaritanos que Dios usa para curar, para libertar, para sanar, haciendo eco de este Isaías, ¿cierto? Que nos dice que el Señor viene a libertar. Ahora, estos Moisés que Dios ocupa en diferentes áreas, ¿cierto? O Gedeones o Josué, recuerde que Josué fue usado por Dios para entrar con el pueblo a la tierra prometida. Ahí tenemos otro tipo de libertador. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Otoniel, Débora, Gedeón y Sansón fueron jueces que fueron usados como libertadores también para el pueblo de Israel. Esto significa que el Señor va a usar tu vida, hermano o hermana, para que tú seas un libertador, una libertadora del Señor, que pueda ser usado con autoridad, con fuego, con poder, para poder sanar, curar al quebrantado, pregonar el Evangelio, la buena voluntad, la buena palabra de Dios, como dice el texto, agradable y perfecta. Es por eso que necesitamos nosotros entender, entender que en este tiempo lo que más necesitamos son libertadores, hombres y mujeres que sean usados por Dios para libertar al cautivo, para libertar al oprimido, para decirle que el que se siente solo ya no está solo. La Biblia dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que sea, si tú tienes un problema de soledad, el Señor te promete que va a estar contigo, el Espíritu Santo te va a guiar, pero tienes que acercarte a Él. Si tienes problemas financieros, Isaías dice, comprar sin dinero, ir, porque la bendición de Dios va a fluir a tu vida, pero para eso tienes que acercarte a este libertador que se llama Cristo Jesús. Él nos va a libertar en todas nuestras áreas. Tienes baja autoestima. Si a lo mejor no tienes confianza en ti misma, no va a funcionar, y si no creo, y si no puedo, ese fantasma de Lisi que yo le llamo el terrorista Isi, que existe en la mente de cada uno de nosotros, que te baja la autoestima, que te tira al piso, que no te deja avanzar. Ese y si no funciona, y si no puedo, y si no soy capaz, y si fracaso, y si me da vergüenza,
easy, easy, easy. Ese terrorista mental que está en tu mente y en tu corazón, en tu espíritu, no te deja avanzar, no te deja coordinar, no te deja tomar la decisión de subir al coro, no te deja la libertad para poder rendir tu vida al Señor y volver a Cristo, sabiendo que Dios está golpeando tu corazón todos los días, cada momento. Todo lo que acontece a tu alrededor te lleva a Cristo. No desoiga su voz si hoy la escuchas, hermano, hermana. Dios quiere libertarte. Dios quiere que tú vuelvas. Y a través de este humilde enseñanza de un libertador, en este tiempo difícil, donde hay incendios, donde hay tsunamis en otros países, Estados Unidos se está congelando, quedando completamente inundado en nieve. En otros países están ocurriendo cientos de cosas, hermano. Por lo tanto, es cosa que usted vea un poco de noticias y se va a dar cuenta que no hay otro camino y no hay otro lugar en donde usted pueda tener la paz que es en Cristo Jesús. Bien, yo ahora quiero orar por su vida, quiero orar por usted. Si este mensaje ha hecho eco y usted se ha quedado hasta este momento, permítame bendecirla a usted con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, usted cierra sus ojitos, se inclina su rostro, yo voy a orar. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que todos aquellos hermanos y hermanas que estén escuchando este mensaje, esta humilde enseñanza, Padre, puedas tú proveer todas las herramientas que necesitan para realmente ser libres. Dale esa fortaleza, esa valentía que solo tu Espíritu Santo puede dar para tomar esa decisión y ese paso importante que significa volver a tus brazos, volver como el Hijo pródigo, a abrazar a este Padre para que solamente pueda recibir amor, cariño y bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos de la iglesia de Cristo Casa sobre la Roca en Hualpén, que se congregan, que están luchando cada día por buscarte, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, que cada día tú le des la valentía de tu espíritu para que ellos puedan volver a tu presencia. Señor, oramos por esos coristas, por esos profetas, pastores, maestros, por todos aquellos, Señor, que tú has dado dones y talentos que hoy están retenidos en sus hogares. Amonéstalos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de sueños, profecías y revelaciones. Revélate a su vida y tráelos a tus caminos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano, que la paz del Señor, mi hermana querida, pueda reinar en su corazón y que cada día podamos aferrarnos al Señor, porque es la única forma de poder tener paz en este mundo tan turbulento. Recuerde, nosotros tenemos un instituto bíblico donde usted puede inscribirse este año 2026 para poder estudiar, ¿cierto? Teología, discipulados, trabajos pastorales, mentorías, trabajos del alma y del espíritu. Así que no deje de escribir en los comentarios y puede usted hacer un cambio en este 2026 en su vida, en su ministerio y en su iglesia. Desde acá me despido, que el Señor le bendiga, seguiremos orando y que la paz del Señor pueda bendecir su vida y todos los que alrededor de usted también están reunidos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.